hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Buenas. Hoy, en la catequesis, vamos a hablar de religiosidad popular y evangelización. Sobre todo me voy a centrar en la Semana Santa. Ese periodo en el cual podemos estar refiriéndonos a tres hechos o ambientes diferentes, aunque relacionados y no incompatibles, que son significativos para otros tantos sectores de la población. La Semana Santa significa un periodo de varios días de vacaciones, situados más o menos a media distancia entre la Navidad y el verano. Para otros representa el clima religioso del año en torno a las celebraciones litúrgicas en los templos, que culminan en la Pascua de Resurrección del Señor. Y quizás, para la mayoría de los habitantes de muchas ciudades y pueblos, sean católicos, practicantes, no practicantes o no creyentes, Semana Santa equivale a procesiones en la calle, activación de las tradiciones situadas en lo que suele denominarse religiosidad popular. No existe una muralla china entre los tres grupos que he dicho, sino que durante las vacaciones se puede asistir en los lugares de descanso a oficios litúrgicos o más frecuentemente a algunas procesiones. Y quienes participan en estas pueden asistir también a oficios litúrgicos y a la inversa. Pero la realidad sociológica es que existen estos tres grupos claramente diferenciados. La Iglesia es cada vez más consciente de la importancia y valores que tiene la llamada religiosidad o piedad popular en relación con el anuncio de Jesucristo. Después de un tiempo en que vino a ser considerada como algo primitivo o como una manifestación menos pura de la fe, son muchos los que en nuestros días ponen de relieve su riqueza y su importancia para la transmisión de la misma. El magisterio de la Iglesia ha desarrollado desde el Concilio Vaticano II una rica reflexión sobre la religiosidad popular. Entre nosotros, la religiosidad popular tiene ricas y muy diversas manifestaciones. Estas reflexiones pretenden subrayar la importancia de esta piedad como medio para la evangelización. Lo que se pretende es suscitar una reflexión sobre la religiosidad popular y promover una revalorización de la misma como medio de anuncio de Cristo. Pero, ¿qué es eso de la religiosidad popular? La religiosidad popular es la expresión de la búsqueda de Dios y de la fe cristiana en cada pueblo de acuerdo con su idiosincrasia y su historia. La religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando o interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. La religiosidad surge de la apertura a la trascendencia, a Dios, propia de toda persona humana. Pablo VI escribió que la religiosidad popular es una expresión particular de búsqueda de Dios y de la fe, y que refleja una sede de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. En el ser humano y en los pueblos existe un hondo sentido de lo sagrado, que se expresa de diversas maneras.
La religiosidad popular de nuestros pueblos tiene profundas raíces cristianas. Es una religiosidad con la que se expresan unas creencias y unas actitudes propias de la fe en Jesucristo. En su origen, la religiosidad popular es una expresión pública y compartida de la fe cristiana. Mediante ella, nuestro pueblo cristiano, especialmente la gente sencilla, vive y expresa su relación con Dios, con la Santísima Virgen y con los santos. Esta religiosidad se manifiesta de modo particular en cada pueblo, de acuerdo con su propia idiosincrasia y con su historia. La fe cristiana ha suscitado en cada pueblo y cultura numerosas manifestaciones de la fe y del culto a Dios, que responden a sus vivencias y a su cultura propia. En estas formas de religiosidad o piedad se muestra la historia y la manera de pensar y sentir del pueblo cristiano. La llamamos popular porque mediante ella el pueblo de Dios expresa su fe según los rasgos de la cultura propia de cada lugar. Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas y así un largo etcétera de elementos. La religiosidad popular tiene una dimensión personal y otra comunitaria. Abarca el modo personal que tenemos cada uno de relacionarnos con Dios, la Santísima Virgen y con los santos, pero tiene también una muy importante dimensión comunitaria. Quienes participan en estas manifestaciones de fe se sienten actores y protagonistas de las mismas. Por eso una característica de la religiosidad popular es que resulta muy participativa. En ella intervienen, además, tanto sacerdotes como religiosos o fieles laicos. La religiosidad tiene sus propios lenguajes y maneras de expresión, mucho más en la línea de lo simbólico y lo incisivo que en lo discursivo y racional. Recurre con frecuencia a ritos, imágenes, signos visibles y gestos corpóreos, involucrando a toda la persona. Habla el lenguaje del corazón. A través de ella, la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso, la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia. La fe se ha hecho carne y sangre. La fuente de la piedad popular se encuentra en la presencia viva y activa del Espíritu de Dios en el organismo eclesial. Las formas auténticas de piedad popular son fruto del Espíritu Santo y debemos tenerlas consideradas como expresiones de la piedad de la Iglesia. Por último, conviene tener en cuenta que la religiosidad popular es una realidad en evolución. Cambian las culturas y del mismo modo también las manifestaciones de la religiosidad popular van cambiando y adaptándose a las nuevas sensibilidades. Como ha subrayado el Papa Francisco, se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el protagonista principal. Pero, ¿qué expresiones de religiosidad popular tenemos en nuestra tierra? La religiosidad popular es una realidad viva entre nosotros que en muchos casos ha experimentado un auge en los últimos años. Las manifestaciones de esta religiosidad tienen una enorme importancia, tanto cuantitativa como significativa. Cuantitativamente porque tienen o tenemos una enorme capacidad de convocatoria e involucra a muchas personas. Significativamente porque son percibidas como expresiones profundamente ligadas a la cultura y señas de identidad de nuestro pueblo. En nuestra tierra murciana existen una gran riqueza de manifestaciones de religiosidad popular, como por ejemplo, somos un pueblo con un gran sentido de la fiesta y de lo festivo.
La gente de nuestros pueblos y ciudades vive con intensidad los tiempos de fiesta como momentos de descanso, de convivencia y de celebración. Estas fiestas están generalmente vinculadas a la tradición religiosa y constituyen una expresión singular de la religiosidad de nuestro pueblo. Las fiestas patronales son momentos de rica vivencia y expresión de la fe. La música, la pólvora y el fuego son elementos indispensables de nuestra fiesta que no solo sirven como expresión de júbilo, sino que también tienen en muchos lugares un sentido religioso. El principal destinatario de la religiosidad de nuestros pueblos es Jesucristo, contemplado en los distintos misterios de su vida. Comenzamos con la celebración de su Navidad, particularmente intensa y se encuentra cargada de celebraciones populares que expresan la fe en el misterio del Dios hecho hombre. En torno al misterio de Navidad florecen toda una serie de ricas expresiones de piedad popular: belenes, villancicos, los pastores, la cabalgata de reyes, las misas de gozo, costumbres, comidas, etc. En la celebración de la pasión y muerte del Señor, cobra una especial relevancia en la Cuaresma y Semana Santa, tan rica y tan diversa en nuestros pueblos. Aquí, en Cabezo, tenemos la gran fortuna de contar con un altar en el que se encuentran las tres imágenes que acompañaron a Jesús en su pasión, muerte y resurrección: San Juan, María Magdalena, la Santísima Virgen y arriba coronada la fe ciega que tuvieron en Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién era o a qué se dedicaba? María Magdalena era de un pueblo de pescadores, situado en la orilla occidental del lago Tiberíades. El título de apóstola de los apóstoles le fue dado por Santo Tomás de Aquino. Cuenta el evangelista Lucas, en el capítulo 8, que Jesús iba por ciudades y pueblos anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y con él iban los 12 apóstoles y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos o curadas de enfermedades y que les servían con sus bienes. Entre ellas estaba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena aparece en los evangelios en los momentos más terribles y dramáticos de la vida de Jesús. Cuando la acompaña al Calvario y se queda junto a otras mujeres mirando desde lejos, está presente de nuevo cuando José de Arimatea deposita el cuerpo de Jesús en el sepulcro y lo cierra con una piedra, y es ella la que después del sábado, en la mañana del primer día de la semana, regresa al sepulcro, descubre que la piedra ha sido quitada y corre a avisar a Pedro y a Juan, quienes a su vez corren al sepulcro y comprueban que el cuerpo del Señor ya no está allí. Es la primera que se encuentra con el resucitado, mientras los 2 discípulos vuelven a casa. María Magdalena se queda sola llorando y comienza un proceso que desde la incredulidad se abre progresivamente a la fe. Asomándose al sepulcro, ve 2 ángeles que le preguntan: ¿por qué lloras? Ella responde: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y lo recogeré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: Rabí, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le confía una misión: ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. María Magdalena la podemos considerar, aparte de la primera apóstola, como la primera persona que empezó a promulgar el movimiento de la religiosidad popular. Pero también acompañaban a Jesús más gente, aparte de los 12 apóstoles, entre ellos San Juan. Jesús acababa de abandonar el monte de la tentación
y atravesaba las riberas del Jordán, donde Juan, el Bautista, estaba bautizando. Una tarde, Juan el Bautista le vio, y con voz en que había un temblor de admiración profunda dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Al oírle, dos de los discípulos que con más entusiasmo habían seguido al Bautista se separaron de él para ir en pos de Jesús. «¿Qué queréis?», les dijo el maestro. Y ellos preguntaron con timidez: «¿Dónde moras, Rabí?». Y el Rabí, volviéndose hacia ellos, contestó: «Venid y ved». Y fueron, y pasaron con él el resto de aquel día. Así fue el primer encuentro de Juan con Jesús. Porque uno de aquellos dos discípulos, el que nos ha dejado este relato lleno de vida y dramatismo, era el mismo Juan, aunque él no lo diga, por la costumbre que tiene de callar su nombre. Juan tenía entonces alrededor de 20 años. Como Andrés, el otro discípulo que había ido detrás de Jesús aquella tarde memorable, era un pescador de la playa de Cafarnaúm y tenía un hermano llamado Santiago. Por aquel entonces caminaba Jesús junto a las aguas del Jordán, cuando vio en una barca al Zebedeo con sus hijos y sus criados. Llamados por el maestro, los dos jóvenes se separaron de su padre, dejaron las redes y se agregaron al grupo que seguía al profeta de Nazaret. Desde entonces, Juan camina al lado de Jesús. Es uno de sus partidarios más ardientes. Figura en el número de los 12, goza de las confidencias y de la familiaridad del maestro. Y elegido entre los elegidos, constituye, junto con Pedro y su hermano Santiago, una especie de triunvirato dentro del colegio apostólico. Solo ellos tres acompañan a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. Solo ellos permanecen a su lado en la noche terrible de Gesemaní. Y a solo ellos se le permite presenciar el prodigio de la transfiguración. Pero si Pedro obra ya desde entonces como cabeza de sus hermanos, Juan recoge las más dulces ternuras de la amistad del hombre Dios. Es el discípulo preferido, aquel a quien amaba Jesús, como él dice humildemente, sin atreverse a revelarnos el fuego ardiente que devoraba también su pecho. Se ha dicho que San Pedro era un amigo de Cristo y San Juan un amigo de Jesús. Y esta distinción, al parecer verbal, subraya delicadamente el carácter de las relaciones que cada uno de ellos tiene con nuestro Señor. Pedro obra y habla, aparece en el primer plano. Juan se queda atrás observando, contemplando, embriagándose de amor y de luz, contento de que le dejen en esta penumbra conforme con sus aspiraciones místicas. Cuando escriba su evangelio, se verá en él el hombre que ha meditado mucho y ha saboreado largamente en el reposo las palabras y los hechos de Jesús. De la última cena sabemos aquel rasgo admirable que ha despertado la inspiración de los pintores más famosos. Ahora bien, uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba recostado sobre su pecho. Este es el momento en que Pedro le hizo la seña para que preguntase al maestro quién iba a ser el traidor. Sigue luego la cobardía momentánea. Juan huye como todos los demás apóstoles cuando prenden a Jesús, pero se repone pronto y con heroico valor entra al palacio del sumo sacerdote. Sigue a su maestro de un tribunal a otro, le acompaña en la calle de la amargura y cuando muere se coloca junto a María al pie de la cruz. Va a recibir el testamento de Jesús. Pero, ¿qué puede dar aquel crucificado pobre y desnudo? De todo le han despojado, pero allí cerca de él está su madre, y junto a su madre el discípulo preferido. Aunque no te queda nada, parecen decir, nosotros somos tuyos. Y el Cristo entonces pone al uno en las manos del otro. Mujer, he aquí a tu hijo, dijo dirigiéndose a María. Y hablando con Juan, añadió, he aquí a tu madre. Y desde este momento el discípulo la recibió en su casa. No hay nada tan emocionante como estas palabras supremas dirigidas a una madre desolada y a un discípulo querido.
El discípulo amado de Jesús estuvo empeñado en hacernos comprender, empeñado en hacer comprender a todos que el cristianismo es la religión del amor. ¿Y qué era de la Virgen María? La Virgen María nació en Nazaret. Sus padres fueron, según la tradición, San Joaquín y Santa Ana. María era de familia sacerdotal, descendiente de Aarón, ya que Isabel, madre de Juan y esposa del sacerdote Zacarías, era su prima. De acuerdo con la tradición, María, siendo niña, fue ofrecida al templo para ser educada, iniciada y formada en el culto, bajo la guía de mujeres virtuosas. Estas mujeres al servicio del templo han sido parte de una larga tradición que se remonta a los tiempos de Moisés y aún continuaron en el tiempo de la llegada de Cristo. María es consciente de lo que le espera, gracias a su profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, y sabe también los sufrimientos que padecerá el Mesías, el Salvador. Cuando María vuelve a Nazaret, se tiene que enfrentar con la dolorosa experiencia de la duda de José. Debido a su maternidad, éste la repudia en secreto y piensa en abandonarla. María sufre y calla, y espera a que Dios venga en su ayuda. En efecto, un ángel disipa en un sueño los temores de José, quien presuroso adelanta la ceremonia de la fiesta de entrada en la casa del esposo. Posteriormente llegan los magos de Oriente, que buscan al rey de los judíos recién nacido. Al oír esto, Herodes se llena de espanto. Cuando los magos encuentran al niño, le ofrecen sus regalos, aliviando la situación de la Sagrada Familia. Los magos se marchan y el ángel del Señor se aparece en sueños en José, indicándole que huya con la familia a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Muerto Herodes, la Sagrada Familia se establece en Nazaret. Hallamos de nuevo a Jesús en el templo a la edad de 12 años, en el episodio de su extravío y hallazgo. Todo esto viene muy encaminado a toda la novena de la Virgen que estamos realizando ahora, que vamos contando los sucesos de la Virgen. Seguramente, durante la pasión de Jesús, María siguió de cerca la conspiración del Sanedrín, los acontecimientos del Jueves Santo por la noche y la condena a muerte de Jesús, su flagelación y crucifixión. María está debajo de la cruz del Hijo moribundo, quien le dirige las últimas palabras para encomendarla a su discípulo predilecto y a él entregarle a María como madre. Así fue como María dio comienzo a su maternidad espiritual. Después de la ascensión de Jesús, María y los discípulos reunidos en oración común esperan la venida del Espíritu Santo. De esta forma, María es el centro de la vida de la Iglesia naciente. La tradición nos dice que María siguió con el apóstol Juan y transcurrido el tiempo se adormeció en el Señor y fue asunta al cielo. Ya después de ponernos en situación de estas tres figuras de la fe, voy a meterme en todas las fiestas que podemos realizar en base a ello. Después de la pasión, de la muerte y la resurrección que celebramos en la Semana Santa, celebramos también la Pascua de Resurrección, generalmente unida a la felicitación a Santa María por la alegría pascual. Son frecuentes en la mañana de Pascua procesiones del encuentro del resucitado, que expresan singularmente la alegría de ese día, que queda resaltada también por las comidas propias de estos días. En Murcia, en algunos sitios, el llamado lunes de Mona. En Murcia capital, el lunes de Mona nos lo saltamos y nos vamos directamente al bando de la Huerta. La devoción a la Eucaristía tiene un singular arraigo entre nosotros. Nuestro pueblo vive con especial solemnidad la fiesta del Corpus Christi. En nuestra diócesis florece una tierna y profunda devoción a Santa María, invocada frecuentemente por nuestras gentes con diversas advocaciones. Las fiestas y los tiempos marianos son vividos con particular intensidad. Novenas, procesiones, gozos, himnos y representaciones se realizan en nuestros pueblos en honor a la Virgen Santísima. También son objeto de devoción los ángeles y los santos, imágenes, reliquias, estampas, novenas, cantos, procesiones y libros piadosos sirven para dar a conocer e incrementar la devoción de estos intercesores.
Esta religiosidad está vinculada a algunos lugares santos. La geografía de nuestra tierra está poblada de ermitas y santuarios, verdaderos centros de piedad y devoción. También son lugares de peregrinación, algunos monasterios, en los que los fieles buscan el encuentro con Dios. Asimismo, los lugares vinculados a la vida de los santos de nuestra tierra, casas natales, conventos, cuevas, etc., son objeto de particular piedad. Aquí en Cabezo tenemos a nuestra patrona, la milagrosa Virgen de las Lágrimas. El cardenal Belluga decía por aquel entonces, desde los púlpitos de nuestra catedral en el famoso Sermón de la Virgen de las Lágrimas: merecimos el año pasado ver sudar y derramar copiosas lágrimas a la Virgen en el tiempo de mayor aflicción de estos reinos, para que por este medio persuadir a más y a mi pueblo lo que su fe siempre ha creído. Igualmente, se desarrollan prácticas de religiosidad popular vinculada a la oración de los difuntos. Resulta destacable la costumbre de visitar los cementerios, así como la realización de rezos y sufragios por los difuntos. Aquí somos muy típicos de realizar la campana de Uroro en vísperas de la noche de difunto, incluso el mismo día de difunto. Muchas personas viven su religiosidad con el rezo, la ofrenda de unas flores, el encendido de una vela, la realización de una promesa, el esfuerzo de llevar un paso procesional o de peregrinar a algún lugar. En el ámbito personal y comunitario gozan de gran extensión entre los fieles el rezo del Santo Rosario, del Ángelus y el ejercicio del Vía Crucis. Para promover esta gran variedad de actividades existen en nuestra tierra numerosas cofradías, hermandades, mayordomías y asociaciones. A la gente de nuestra tierra le gusta participar en la organización y sostenimiento de la fiesta. Estas manifestaciones de religiosidad popular son un tesoro que debemos conservar. Algunas de ellas son reconocidas también como fenómenos de interés turístico o como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero son, ante todo, manifestaciones de la fe y devoción de un pueblo. Hay que invitar a conocerlas con más profundidad, intentando percibir su núcleo original cristiano, sus dimensiones interiores, las motivaciones, comportamientos y valores que estas manifestaciones encierran. Hay que valorar la piedad popular, animando y promoviendo aquellos aspectos que ayuden a la vida cristiana de los fieles y, cuando sea necesario, invitando a la purificación de estas prácticas. Nuestro deseo es que esta religiosidad popular sea más conocida y mejor valorada para que pueda ser instrumento para la evangelización. Y la religiosidad popular tiene un espacio de encuentro con Jesucristo. En la exhortación Evangelium del Papa Francisco ofrece un criterio muy valioso para entender esta realidad. Hace falta acercarse a ella con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar. Solo la mirada de fe, penetrada de amor, conoce la riqueza teologal de la religiosidad popular. El Concilio Vaticano II ofreció también otro criterio que es importante tener en cuenta. La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. En la Iglesia tenemos diversos ritos de tradiciones, de costumbres, que no son una amenaza para su unidad, sino una gran riqueza. Mediante ellos, los fieles ejercen su sacerdocio dentro de la comunión eclesial. La religiosidad popular es un modo legítimo en el que muchos fieles viven su vida teologal. El rezo del rosario de una madre junto a su hijo enfermo, el encendido de una vela en casa pidiendo ayuda a la Virgen, o la mirada amorosa a Cristo crucificado puede conducir a una profundidad de vida cristiana incluso a personas que no saben hilvanar las proposiciones del credo. Por su parte, la falta de consideración o estima de la piedad popular procede en muchas ocasiones de prejuicios ideológicos en nombre de una presunta pureza de la fe.
No tenemos en cuenta que la religiosidad popular también es una realidad promovida y sostenida por el Espíritu Santo, y no considera suficientemente los frutos de gracia y santidad que ha producido en la Iglesia. Por eso, nosotros debemos promover y proteger la piedad popular en cuanto espacio del encuentro con Jesucristo. Valores que tenemos que poner en alza. La religiosidad popular es una verdadera experiencia de la fe. Es una forma legítima de vivir la fe. Es un error que consideremos que la religiosidad popular son solo las manifestaciones externas de la misma. Para valorarla adecuadamente es preciso saber percibir sus dimensiones interiores. Detrás de los ritos, los símbolos y la estética que utilizan hay una experiencia de fe. La piedad popular muestra un sentido casi innato de lo sagrado y de lo trascendente, manifiesta una auténtica sed de Dios y capta de modo especial algunos atributos divinos como su paternidad, su providencia, su presencia amorosa y su misericordia. La religiosidad popular guarda sentido de la propia historia que lee como historia de salvación. Para la piedad popular, Dios se mantiene activo, interviniendo en la vida de las personas y de los pueblos. La fiesta rememora y celebra esas intervenciones de Dios en la historia de nuestro pueblo. En los lugares vinculados a estas acciones salvadoras de Dios, las gentes establecen iglesias y santuarios. La piedad popular penetra delicadamente en la existencia de cada fiel. Como dice el documento de Aparecida, en distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo del amor de Dios. Un fijo, un rosario, una vela que se enciende para acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padre Nuestro musitado entre lágrimas, una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al cielo en medio de una sencilla alegría. Los documentos del Magisterio ponen de relieve las actitudes interiores y algunas virtudes que la piedad popular valora particularmente, sugiere y alimenta. La paciencia, el abandono confiando en Dios, la capacidad de sufrir y de percibir el sentido de la cruz en la vida cotidiana, el deseo sincero de agradar al Señor, de reparar por las ofensas cometidas contra Él y de hacer penitencia, el desapego respecto a las cosas materiales, la solidaridad y la apertura a los otros, el sentido de la amistad, de caridad y de unión familiar. Todo ello hace que la religiosidad popular sea espacio para el encuentro con Cristo de muchas personas. Hay que tener presente que para muchas personas alejadas de la práctica de la fe cristiana, la religiosidad popular es la única experiencia religiosa que les resulta próxima. Explica Pablo VI. Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más para nuestras masas populares un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. Padre, lo de la gente no viene a la iglesia, pero a las procesiones y a otros efectos se pone a tope. Por eso tenemos que saber que tenemos una fuerza evangelizadora. Debemos reconocer que la piedad popular, como expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios, encontramos expresiones del anuncio misionero connatural o espontáneo al pueblo cristiano. Ese anuncio misionero dimana con naturalidad de las gentes de la piedad popular. En ella, con la diversidad de formas, se manifiesta la actuación de anuncio del Evangelio, que brota connaturalmente del pueblo de Dios. Como advierte el Directorio para la Piedad Popular, esta constituye un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda. Entre sus valores, en relación con la evangelización, están los siguientes. La religiosidad popular es una ocasión de socialización, de encuentro, de convivencias, de reuniones, de uniones, de asociación, de participación, de conciencia de que se pertenece a algo importante y de expresión de la dimensión festiva de la fe. La fe es una experiencia gozosa de comunión con Jesucristo resucitado que se vive en el seno del pueblo de Dios. Todo aquello que exprese y eduque la dimensión comunitaria y festiva del hombre es una ayuda al anuncio y vivencia de la fe cristiana.
La religiosidad popular desarrolla las dimensiones simbólica y estética de la vida, necesarias para una vida plenamente humana y necesaria para la comprensión y transmisión de la fe de la Iglesia. Educar en la dimensión simbólica del ser humano capacita para comprender nuestra fe. La religiosidad popular sabe conectar con las personas cuando viven experiencias fuertes de dolor, duda, gozo, fracaso, debilidad o gratitud. Estos momentos singulares cuestionan muchas cosas de la propia vida y pueden abrir a la pregunta por el sentido y la búsqueda de la trascendencia. La fuerza evangelizadora de esta religiosidad reside también en el hecho de que conecta con las experiencias primordiales de la vida: engendrar, ir a la luz, casarse, etapas en el crecimiento de la prole, sufrir, morir. La religiosidad popular recuerda de modo claro que el ser humano es naturalmente religioso, que tiene sed de Dios y necesita creer, aspira a comunicarse con lo trascendente. Esto tiene un valor especial en el contexto de la secularización y de la pérdida del sentido de Dios en las sociedades contemporáneas. Los fenómenos de religiosidad popular siguen recordando y muchas veces ayudando a reavivar que el ser humano es deseo de Dios. Hay una gran riqueza expresiva en la piedad popular, que bien puede contribuir a la evangelización. La religiosidad popular recurre a la narración, al canto, a la imagen religiosa y a la procesión para transmitir la fe, haciendo catequesis y a la vez celebrando la fe. Tienen gran importancia los elementos simbólicos y estéticos que ayudan a la transmisión de la fe. Fomenta también valores evangélicos como el perdón, la generosidad, el sacrificio, el respeto a Dios, el silencio, el servicio, la colaboración, la amistad o el compartir. La religiosidad popular es una auténtica catequesis que pone la fe cristiana al alcance de muchas personas. De un modo plástico, ayuda a transmitir los principales misterios de la vida de Cristo y de Santa María, así como el conocimiento de algunos santos más populares. Quien sabe leer las formas de religiosidad popular aprenderá mucho de ellas, porque nos enseñan mucho sobre Dios y sus atributos, sobre Cristo y sus misterios, sobre todo de dolor, sobre la presencia y acción del Espíritu, que habita en los sencillos y los pobres, sobre la Virgen María, la humilde esclava del Señor, sobre la intercesión de los santos en el camino difícil de la vida en la tierra, sobre la Iglesia como instrumento de Cristo en orden a la gracia y la salvación, sobre el perdón de los pecados y la gracia del Dios misericordioso y sobre la vida eterna. Para el que sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización. La religiosidad popular es una manera de expresar la identidad de un pueblo que se halla vinculada a la fe cristiana. Las prácticas de esta religiosidad pueden ayudar a que nuestros pueblos recobren sus raíces religiosas. Las diversas manifestaciones de la piedad popular sirven para expresar el alma de un pueblo. Todas ellas generan sentimientos de pertenencia, de identidad y de cohesión. Las prácticas de religiosidad popular nos hacen conectar con lo que hemos recibido de los mayores, con la tradición, como medio en el que podemos desarrollarnos y crecer como seres humanos. La piedad popular es fe inculturada. Uno de los mayores valores de la religiosidad popular reside en que es una expresión de la fe en la propia cultura, con el lenguaje, los símbolos y los gestos del entorno cultural. Como subrayó San Juan Pablo II, una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada y fielmente vivida. Cuando la fe se ha hecho cultura, tiene mayor capacidad de penetrar en la vida de los pueblos. La religiosidad popular es una forma básica de inculturación de la fe. La religión es también memoria y tradición, y la piedad popular sigue siendo una de las mayores expresiones de una verdadera inculturización de la fe, pues en ella se armonizan la fe y la liturgia, el sentimiento y las artes, y se afianza la conciencia de la propia identidad de las tradiciones locales. Ha recordado Evangelii Gaudium: en la piedad popular
puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y sigue transmitiendo. La religiosidad popular está protagonizada y animada en la mayoría de los casos por laicos, que están llamados a ser protagonistas insustituibles de la nueva evangelización. Debemos valorar, respetar y promover que sean los laicos quienes intervengan como actores en la vida de la Iglesia. Generalmente, los laicos nos organizamos en asociaciones de fieles, cofradías, hermandades, mayordomías, sociedades, lo que nos abre un importante espacio en la vida de la Iglesia. La religiosidad popular tenemos que entenderla como una expresión pública y compartida de la fe cristiana, que reivindicamos que lo religioso no puede ser reducido al ámbito de lo privado, de la intimidad de las personas, que necesitamos expresarnos públicamente. En muchas ocasiones somos un medio providencial para la conservación y transmisión de la fe. A través de las prácticas de piedad popular, muchos cristianos han mantenido y expresado su fe. La transmisión que debemos de hacer de padres a hijos de estas formas de religiosidad conlleva la transmisión de los principios cristianos. Las riquezas expresivas y el carácter inculturado de la religiosidad popular facilitan la evangelización. Esta religiosidad llega a los fieles y tiene una gran capacidad de convocatoria, porque habla en su lenguaje y de un modo que toca su corazón y puede ser oportunidad para anunciar el Evangelio. Por otra parte, cuando abandonamos esas manifestaciones de piedad popular, se dejan vacíos que no son siempre colmados. En la piedad popular subyace una fuerza evangelizadora que no podemos menospreciar, porque en ella se da una riqueza evangélica. En la exhortación Evangelii Gaudium se contiene una importante llamada. No debemos coartar ni pretendamos controlar esa fuerza misionera. Es necesario apostar por la fuerza misionera de la religiosidad popular e impulsarla en todas sus formas. Como todas las realidades cristianas, las manifestaciones religiosas populares no están exentas de errores y desviaciones, por lo que requerimos siempre ser evangelizadas, purificarnos, realizar catequesis de piedad popular en algunas pueden ser un elemento decisivo para evangelizar en profundidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que sentir con la Iglesia? Tenemos que garantizar que las cofradías o hermandades que promovemos acciones de religiosidad popular seamos constituidas como asociaciones de fieles, de acuerdo con el derecho canónico. No debemos ser cofradías o hermandades como sociedades filantrópicas o culturales, sino ser asociaciones de fieles cristianos que pretenden vivir su fe en comunión con la Iglesia. Es oportuno garantizar que nuestros conciliarios no solo sean nominales, sino que ejerzan su función en la educación de la fe, cuidando la celebración del culto y promoviendo las acciones caritativas. La tendencia a separar fe y vida, que se detecta de modo general en muchos de nuestros cristianos, está presente también en la religiosidad popular. Lo cristiano no es vivido, sino que queda concentrado en ciertos momentos o en algunas facetas de la vida, frente a la tentación de separar lo cultural del compromiso de vida. Hay que recordar que el culto que agrada a Dios es el que genera una transformación de toda la persona. Somos educadores en la fe. Expresamos una auténtica vivencia de la fe, la cual requiere, sin embargo, ser educada para que sea fortalecida y evitar los peligros que la acechan. El subjetivismo, sincretismo, falta de conciencia de Iglesia, etc. Es necesario por ello que nos esforcemos por formar a nosotros y a los que nos acompañan en nuestras manifestaciones de la religiosidad popular. Tenemos que repasar o tenemos que educarnos en el primer anuncio. Tenemos que educarnos en la centralidad de Cristo, que en ocasiones se otorga un culto desproporcionado a la Madre de Dios y los santos, perdiendo el sentido de que el verdadero protagonista es Cristo.
Tenemos que facilitar o tenemos que tener un contacto directo con las Sagradas Escrituras. Muchos actos propios de la religiosidad popular nos pueden servir para educar en la fe a los participantes, novenas, trigos, vigilias, predicación de las fiestas. Pero es conveniente además programar momentos específicos de formación y catequesis que ayuden, sobre todo a los que vivimos esta religiosidad, y así teniendo una auténtica experiencia de fe. La piedad popular encuentra en la liturgia su culmen y complemento, por lo que sus manifestaciones han de ordenarse a la liturgia. Las prácticas de piedad popular no pueden ir en detrimento de la liturgia ni conducir a la desvalorización de la misma. Pero sobre todo, la religiosidad popular tiene que ser un servicio de la caridad. Cuando se acentúan los aspectos subjetivos y sentimentales de la fe, perdiendo de vista la promoción social, no estamos ante una auténtica forma de piedad popular. Por eso es importante vincular cada vez más las expresiones de la religiosidad popular con actos y actitudes de solidaridad con la que nos sufre. Debemos fomentar también que las mismas prácticas de religiosidad popular sean realizadas con dignidad, pero de modo austero, sin lujos, despilfarro y ostentación, que son ajenos al auténtico culto cristiano. Todo este acompañamiento pastoral de la religiosidad popular requiere personas dedicadas a ello. Requerimos tanto de sacerdotes como de personas consagradas o como nosotros, como fieles laicos. Debemos creernos y debemos apostar por ello, sensibilizando a nuestros párrocos sobre la importancia de atender la piedad popular y dedicando personas a esta tarea específica. Concluyendo, la piedad popular supone una fe sencilla y encarnada, mediante la cual se rinde culto a Dios y se vive y expresa la propia fe de manera concreta. Esta vivencia y expresión de la fe alcanza a nuestros pueblos y llega especialmente a los más pequeños. Purificada y evangelizada, es cauce precioso de vida en Cristo y tiene una gran fuerza evangelizadora. Así, le pido a Dios, por intercesión de la Virgen María, Madre de Misericordia, para que de este modo, entre todos, cuidemos debidamente la riqueza de la piedad popular, largamente atesorada durante siglos en la entraña creyente de nuestro pueblo, de nuestras comunidades cristianas. Pues hasta aquí esta densa, culta y sobre todo profunda catequesis sobre la religiosidad popular. Muchísimas gracias, Rubén, por ayudarnos a caer en la cuenta de que no podemos hablar de fe, de liturgia, de todo lo que tenemos dentro de los templos, si luego eso no se manifiesta en la vida, y en la vida en actos sencillos, esos actos de piedad que tú señalabas, ese encendido de una vela, esa petición por un hijo enfermo, por alguien que lo necesita, con ese rezo del Vía Crucis, del Rosario, etc. Pero sobre todo esa expresión en la calle de lo que llevamos de ese misterio a través de la iconografía que nos abre a esa belleza, a la estética, nos abren al bien, a la verdad. Y también, pues, cómo no, nos abren a entrar en comunión con el otro, en la fraternidad, y sobre todo a entrar en el misterio grande de Dios. Muchas gracias por esta catequesis. Ahí la tenemos en el perfil de Devociones Murcianas, porque el de la parroquia fallaba la conexión, pero esperemos que se pueda volver a escuchar, a releer, porque ha sido, como digo, densa y profunda. Con esta acaban el ciclo de catequesis cuaresmales, pero estuvimos hablando, ya que la Semana Santa la vamos a vivir de una manera distinta. El próximo lunes, también después de la Eucaristía, ya será en torno a las 9 de la noche, porque cambia el horario. Tendremos una catequesis sobre específicamente la Semana Santa para prepararnos a ella, que le impartirá Dios mediante el director de la página de Facebook Devociones Murcianas, don Alejandro Molina.
próximo lunes, pues, tenemos una nueva cita de estas catequesis. Será ya la recta final, sí, todavía es Cuaresma, pero versará sobre la Semana Santa. Pues terminamos rezando un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pues que pasemos muy buena noche, podéis ir.